Muy buenas. Hoy estamos en una entrevista más en este programa que tenemos para redes sociales, que tiene que ver con la libertad para elegir. Hoy tenemos a Ricardo Trujillo, ingeniero eléctrico, que ha escrito mucho sobre el tema de la matriz energética, sobre el tema de descarbonización. Y ese es el tema para el cual he invitado a Ricardo, para que conversemos sobre descarbonización. Eso que el presidente ha estado promoviendo aquí en Costa Rica y a nivel planetario. ¿Es factible? ¿Cuánto nos va a costar? Muchas gracias, Ricardo, por acompañarme. No, gracias por la invitación. Ricardo, para empezar, contarle a la audiencia, ¿en qué consiste el planteamiento del presidente Carlos Alvarado sobre descarbonización? Para que empecemos por ahí, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de descarbonización y la meta que se ha impuesto esta administración y que le está comunicando al mundo sobre la descarbonización? Sí, el término descarbonización ha sido utilizado con un poquito de ambigüedad, no es el término más apropiado. En otros países se le llama despetrolización, es decir, llevar el consumo de los derivados de petróleo al mínimo, o desfosilización, dejar de usar combustibles fósiles. Pero aquí se optó por el término de descarbonizar, ¿verdad? Porque es muy complejo y eso genera ambigüedades a la hora de querer explicarlo. Pero para mí, realmente lo que la descarbonización pretende es precisamente acabar con el feudo de Recope a 30 años plazo, es decir, dejar de que exista Recope como empresa distribuidora de gasolina y que sea la energía eléctrica la que sustituya esa gasolina. Eso dentro de 30 años, 30 años, para 2050 aproximadamente. 2050, esa es la meta propuesta. Bueno, entonces ya vamos desmenuzando esto. Si la meta es, dentro de 30 años, no vamos a importar, vamos a importar muy poquito, combustibles fósiles, hidrocarburos y todos sus derivados, y vamos a sustituirlo por energía eléctrica, ¿cuánta energía eléctrica tenemos que producir para sustituir la cantidad de combustible que hoy consumimos? Y para empezar, ¿cuánto consumimos hoy? La tasa de crecimiento del combustible fósil ha venido creciendo a un ritmo del 3%, 4% anual. Por eso vemos más carros ahora. La flota vehicular llegó ya a 1.700.000 vehículos que están consumiendo aproximadamente para este año 22 millones de barriles de derivados de petróleo, gasolina, búnker, querosene, diésel, etc. Ahí está metido también lo que utiliza la industria, ¿no? Y el propano, todo. Bueno, el propano está metido toda la industria, no solo el parque automotor, toda la flota vehicular, sino también todo lo que la industria. Recope importa y lo distribuye a nivel nacional. 22 millones de barriles al año. Al año. En términos monetarios, ¿de cuánta plata estamos hablando? Varía de acuerdo al precio mundial del petróleo, pero anda en el orden de los 1.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. Ese es lo que el Recope paga. Esa es lo que llamamos factura petrolera, que requiere recoger dinero por acá de las exportaciones, de todo, para ir a comprar, de exportaciones, de todo la riqueza que se genera en el país, para ir a comprar combustibles fuera del país. Eso es lo que se necesita en divisas para que Recope compre esa gasolina y esos combustibles. Lógicamente que el precio de venta es muy superior, casi el doble, de manera que lo que las gasolineras recaudan en total es casi el doble. Casi el doble por el impuesto único a los combustibles. Correcto. O sea, estamos hablando que si lo que nos cuesta la factura petrolera anda de 1.500 a 2.000 millones de dólares, el gobierno debe estar recaudando también por el concepto de la importación de esos hidrocarburos y sus derivados, otro tanto, 1.500 a 2.000 millones de dólares. Unos 1.000 millones de dólares, por ahí. 1.000 millones, sí, unos 1.000 millones de dólares. El resto son ganancias para las gasolineras. Sí, 1.000 millones de dólares, estamos hablando casi 550.000 millones de colones. Correcto. Sí. Eso significa que en los próximos 30 años... 2 puntos del PIB, más o menos. Sí, en los próximos 30 años, los 22 millones de barriles deberán de irse disminuyendo a razón casi de 1 millón de barriles por año. ¿Cómo no? Para llegar allá. Para llegar a la meta. Para llegar al 2050. Una disminución lineal. Cosa que no está ocurriendo, es todo lo contrario. Sigue subiendo el aumento de combustible. Por una sencilla razón.
el combustible fósil es más barato como energético que la energía eléctrica. En este momento, todos pagamos 600 colones por un litro de gasolina o diésel que tiene 10 kilovatios hora. Entonces el kilovatio hora comprado en la gasolinera vale 60 colones, pero el ICE lo vende a 170 colones en la zona de Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Entonces es el triple. Entonces la energía entregada en casa es 3 veces más cara que la energía dispensada en las bombas. Entonces usted ve, el comercio informal florece, todo el mundo anda en carro vendiendo, entregando 1.7 millones de vehículos y los negocios cerrados porque no se puede pagar el costo de luz. Eso me lleva, Ricardo, al tema de, decías, hay que sustituir 1 millón de barriles anuales. Hoy tenemos... Por energía más barata. Ajá. De lo contrario, no hay incentivo. Ok, pero nada más para la producción eléctrica, para ir sustituyendo e incrementando la producción eléctrica, es comparado con todo lo que hemos, digamos, durado en construir todas las plantas de generación en Costa Rica para proveernos la electricidad que hoy consumimos. O sea, ¿cómo logramos hacer una comparación en cuanto al tiempo y la cantidad de recursos que tenemos invertido para producir electricidad y lo que necesitamos invertir para hacer esta sustitución de los 22 millones en de esa cuestión barriles? Hay muchos criterios para hacer un cálculo. ¿Cuál es el equivalente eléctrico de los 22 millones de barriles de petróleo? Teóricamente son 30 teravatios hora anuales. Ese es el cálculo teórico. Pero por eficiencia, como es más eficiente el carro eléctrico, podría ser la mitad, 15 teravatios hora. El asunto es que ahorita solo se producen 11 teravatios hora. Después de 50 años de inversiones en toda la generación eléctrica hemos llegado a 11 teravatios. De manera que por lo menos es necesario duplicar la actual generación eléctrica en menos de 30 años. Esa es la necesidad real, porque la gasolina va a ser sustituida por energía eléctrica. Pero la segunda cuestión es que el precio de la electricidad tiene que ser comparable al de la gasolina. De lo contrario, no hay incentivo. ¿Para qué voy a cambiar el carro mío si gasto menos en gasolina que en electricidad? Por supuesto. Y eso nos lleva necesariamente, Ricardo, al tema de las fuentes que hoy se utilizan para generar electricidad, porque tiene que buscarse fuentes que me bajen el costo de la electricidad. Estoy viendo que Reventazón, por ejemplo, que fue una de las obras más grandes del ICE en los últimos años, que tuvo un costo que inclusive en el proceso constructivo casi que triplicó su costo proyectado inicialmente y terminó costando 1.600 millones de dólares para producir 300 megas. Veo también que hay una gran resistencia de diferentes grupos para permitir la construcción de nuevas represas hidroeléctricas, que además son carísimas. Entonces, no lo veo por el lado por el lado de producir electricidad con agua. Entonces, ¿por dónde se podrá producir electricidad barata? La resistencia que se ha creado, ¿cuál es el la animadversión. La animadversión de la población es hacia las represas pequeñas privadas, que son las únicas factibles en este momento. Represas grandes, ya no hay ríos grandes, a excepción del proyecto de Iquis, que sería totalmente carísimo y rentable para el ICE. No rentable. No rentable. Por eso, totalmente. No rentable, sí, así es. En el fondo, ya no hay financiamiento barato para esos proyectos. Si es que no se lo quitó el Banco Mundial y el BID. Porque el ICE se retiró de ese proyecto simplemente porque ya no es costeable. Después de haber gastado casi 100 millones de dólares. Después de haber gastado. Y trasladado eso a las tarifas eléctricas. Ahora, el recurso que más se está utilizando, porque es gratis, ¿verdad? No requiere de la compra de terrenos ni de asegurarse el derecho del agua, es el viento y el sol. Sigue bañando a toda Costa Rica, la zona norte, Nicoya, Guanacaste, pero por alguna razón ideológica en el ICE se oponen al uso de ambas tecnologías. Solar dicen que es intermitente, lo cual no es cierto, y eólico también dicen que es intermitente también porque a veces sopla el viento y a veces no. Lo que sí es cierto es que ambos recursos son abundantes y baratos en la época de verano, cuando no hay hidroelectricidad disponible. Entonces,
el país sigue importando energía cara en verano del resto de Centroamérica, que ya la está produciendo solar, y sigue exportando energía eléctrica barata en invierno cuando sobra el agua. Entonces el ICE, claro que está en un zapato financiero porque siempre sale perdiendo. Estábamos mencionando que en el momento en que se vaya reduciendo la cantidad de petróleo, la cantidad de productos de hidrocarburos y sus derivados que se importan, entonces casi que podríamos anticipar que la vida de Recope va a ir languideciendo, o sea, se va a ir muriendo con el paso del tiempo hasta que casi que habrá que ponerle un candado porque no va a haber mayor importación de hidrocarburos y sus derivados. Pero al mismo tiempo, el ICE, si se abriera la posibilidad de la generación con energía solar, eso requiere de la participación de una gran cantidad de actores. O sea, usted visualiza que la forma es que haya inversión privada, donde miles de personas participen en la producción de electricidad, en cuyo caso, ¿qué pasaría con el ICE? Es una gran interrogante. Yo no creo que el ICE lo esté considerando a nivel de generación distribuida. Ni siquiera se ve en el plan de expansión de la generación eléctrica la construcción de grandes plantas solares, como se están haciendo en Guatemala, El Salvador, Honduras. Grandes plantas son de 100 megas. 100 megas, 200 megas, ¿verdad? Y el ICE es para el ICE sería muy antieconómico comenzar a poner paneles en cada casa. Ajá. Salían el doble de caros que si el cliente contrata a una empresa privada para que lo hagan por su cuenta. El ICE, me llamó la atención, el ICE está vendiendo cocinas de inducción. En el pasado se puso a vender, digamos, bombillos de bajo consumo energético, pero ahora está vendiendo cocinas de inducción. Entonces, dice uno, bueno, ahora el ICE se va a convertir en un centro de venta de electrodomésticos de bajo consumo energético. ¿Es esa la visión estratégica del ICE? O sea, hágame un comentario sobre eso, me parece, pero tan absurdo. La cocina de inducción no es la mejor método para cocinar, no es el que le da mejor sabor a las comidas, ¿verdad? Es un método que significa hacer vibrar las moléculas como la hacen los microondas, y nadie cocina con microondas, recalientan comida, pero no cocinan. De manera que el propano y los gases de alta combustión siguen siendo los ideales para saborizar la comida. Gases. Anda mal él dice por ese lado, no creo que tenga mucho éxito. Sí, pero gases de alta combustión. Estamos en periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias un proyecto que tiene que ver con ponerle una lápida a la posibilidad de extraer petróleo de suelo costarricense, pero también gas natural. Y dice, nos vamos a declarar libres de gas natural, libres de petróleo, en el sentido de que no vamos a explotar los recursos que tenemos en el subsuelo de esos combustibles, ese hidrocarburo y el gas natural, que inclusive no está tan asociado al hidrocarburo. Pero bueno, es una verdadera lástima, porque parte del éxito de las sociedades suramericanas, como la de Ecuador bajo Correa, con Bolivia bajo Evo, fueron precisamente el gas natural la que les dio la posibilidad de obtener grandes ganancias a nivel del Estado. Entonces, parece que el mismo Estado quiere más ingresos, pero en base a impuestos y no en base a producción. El gas natural podría sustituir el gas propano, que es un derivado del hidrocarburo, y que tenemos un tercio del precio. Y que tenemos que importarlo, que va una factura petrolera para allá, a un tercio del precio, estás diciendo, obtenido acá, generándole ingresos al fisco costarricense, producto de la explotación de ese recurso que es de todos los costarricenses, del Estado costarricense. Hay ironías tan grandes como esta, Otto. Por ejemplo, los ecologistas argumentan que perforar la tierra atenta contra la ecología. Y precisamente en una de las playas más bellas del mundo, en Cuba, que es Varadero, a 2 kilómetros atrás de Varadero están los pozos de gas natural de toda Cuba, los cuales lo usan para generar electricidad. O sea, los cubanos no son tan tontos como para ponerse la soga al cuello. Perdieron el petróleo ruso, perdieron el petróleo venezolano y ahora aprecian más su propio gas natural. Pero nosotros pareciera que nos dejamos llevar por mitos. Y el gas natural tiene las mismas contenido calórico para cocina, a muy baja presión, sin las posibilidades de explosión de cilindros, con respecto al propano. Sí, cilindros también. Sí, cilindros, se inyecta directamente a cada casa.
Sí, como sucede en muchísimos países. Como el agua, como el agua. Pero Chile lo usa, Argentina lo usa. En Europa lo usa. En Europa todo el mundo se calienta con gas natural, ¿verdad? Y ahora los gringos nos están enviando gas natural licuado en barcos más barato que el gas ruso. La Merkel tuvo que sucumbir después del regaño que le hizo Trump, ¿verdad? Ustedes quieren que los defendamos, pero le compran el gas natural a Rusia. Al mes siguiente firmaron un convenio de cooperación y compra de gas natural gringo. Entonces, bueno, nuevamente volviendo a la pose del presidente en relación a la meta que le plantea a nivel mundial, vamos a estar descarbonizados para el 2050, dentro de 30 años, y entonces estamos viendo cómo las acciones que se han venido tomando en esta administración como que no son consistentes con la meta, porque si usted se fija la meta verde de participar en una maratón, usted empieza con un paso y luego otro y usted se está acercando a la meta, que es a los 42 kilómetros. Pero si usted dice voy a participar en la maratón, pero entonces eche para atrás y camina para atrás, usted está cada vez más lejos de alcanzar su meta. Correcto. El 8 de mayo don Carlos Alvarado obtuvo uno de los aplausos más grandes que un presidente haya recibido en la toma de posesión cuando anunció su plan de descarbonización. Pareciera que eso desenfrenó a la juventud. Y un mes después yo publiqué en La Nación un artículo, permítanos ayudarle, señor presidente. ¿Por qué razón? Porque el proceso de descarbonización implica el uso de fondos privados para la compra de nuevos vehículos, ¿verdad? Fondos privados para la construcción de plantas caseras, residenciales. No es el Estado el que va a llevar a cabo la descarbonización, es el público, el abonado, el ciudadano, con su propio dinero. Entonces, la mejor manera de ayudarle al señor presidente era que nos abriera las puertas del mercado, que desregulara totalmente el mercado eléctrico para que todos fabricáramos nuestra propia energía. Pero no hemos visto ni siquiera un atisbo de dar ese primer paso, como tú dices. No se da el primer paso. El tema de vehículos, lo mencionaste. Una parte de eso hay 1.700.000 vehículos hoy. Para descarbonizarnos hay que sustituir esos vehículos por vehículos eléctricos. Totalmente. Entonces hay todo un gran tema de disposición de ese desecho, esos vehículos de desecho. Exportarlos será, o convertirlos en chatarra, lo que fuera. Pero viene la otra parte, que es la importación de ese casi 2 millones de vehículos, que en estos momentos el costo de un vehículo eléctrico anda entre, no sé, 20.000 y 40.000, 20.000, 50.000 dólares. Por ahí anda. Yo creo que el costo de un vehículo nuevo, usado, como en 15.000 dólares, así. Muy allá de la posibilidad de financiación bancaria. El costo de sustitución de toda la flota es el equivalente a un PIB o a 2 veces el PIB. Es una cantidad tan estratosférica de dinero que tiene que salir de la gente para cambiar el vehículo, nada más. Don Carlos nunca ha dicho de que el Estado le va a ayudar a cada persona a descarbonizar su casa. Bueno, ese es un gran tema, todo un gran tema. Y luego viene la otra parte, y es ¿a dónde cargo yo mi vehículo? Porque hoy no hay impuestos para la importación de vehículos eléctricos. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hay más vehículos eléctricos? Bueno, uno, por el costo, un costo altísimo. 2, ¿a dónde lo cargo? Hay pocas electrolineras y tengo entendido que el costo por kilowatt hora de cargarlo en una electrolinera es tal vez 3-4 veces el costo que podría tener alguien de cargarlo en su casa, si se abrieran las posibilidades también para esta cantidad de mini plantas solares. ¿Eso es correcto? Hay una serie de interrogantes. ¿Cuál va a ser el patrón de recarga de los carros eléctricos? ¿Será posible que sea de noche o será de día? En ambos casos las tarifas son muy diferentes. Si se optara por recargar el carro en la noche, eso dispara totalmente la necesidad de generación eléctrica, hidro y de carga base. ¿Ya? Carga base, lo que puede ser geotermia, búnker. Inclusive gas natural. El ICE está planeando meter el gas natural como plantas allá por el 2030. Importado. Gas natural importado. De hecho, ese paso, meto paréntesis. Estaba viendo en las noticias que Recope pretende hacer una inversión de 280 millones de dólares para la terminal petrolera en el Pacífico. Y entonces le queda a uno la duda de, bueno, vamos hacia
la despetrolización hacia la descarbonización o no. Pero bueno, cierro el paréntesis porque, bueno, esa es una señal de que el gobierno... En el Pacífico ese proyecto ha estado por muchos años, más que todo es para seguir bajando búnker y llevarlo a Garavito. Ajá. Pero no es para bajar gasolina, porque la gasolina viene de los países, viene de la costa del Golfo de México, o de Arabia, o de Aruba, o de otros lugares del Atlántico, no del Pacífico. Entonces es raro, ese proyecto no. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Yo creo que después de todo, ¿verdad? Así como está la situación, si bien es cierto, don Carlos anda ufanándose como el gran descarbonizador del planeta, ¿verdad?, en los foros internacionales, aquí en Costa Rica no vemos en absoluto que haya querido dar el primer paso con la legislación apropiada. No solo eso, ha aumentado la pobreza. O sea, ya estamos en un 30% de pobres. Sí. Y entonces las inversiones se están alejando. No hay gente confiando en el país, haciendo inversiones grandes. Y entonces usted tiene en estos momentos una situación bien complicada. Y en ese entorno es donde decimos que este proyecto de descarbonización que ha ilusionado a tanta gente, si bien es factible, es carísimo. Y en estos momentos no vemos que el gobierno sea consistente en esa dirección. No está compartiendo la información correcta, no está aceptando estos datos que acabamos de compartir acá con las personas que nos siguen, y que hay mucha tela que cortar, y que este tema de la descarbonización no es así tan sencillo como soplar y hacer bombitas de jabón. Es correcto. Y debería de tocarse más el tema, de discutirse más a fondo, no solo aquí entre nosotros a nivel político, colegio de ingenieros. Pero el ICE rehuye esa discusión. Cada vez que aparece un tema que va a fondo del asunto, simplemente no aparece el ICE, desaparece. Bueno, esperamos que este programa ayude a que ustedes allá en sus hogares tengan un poco más de información, y que a través de la ciudadanía activa, interesada en política pública, se presione a los actores de política pública para que tomen las decisiones que corresponden. Este es un caso donde, si de verdad queremos caminar en esa dirección, hay muchísimo camino que recorrer. Hay que bajar el costo de la electricidad. Con los costos de electricidad que tenemos hoy, estamos jodidos. No solo a nivel de consumo residencial, consumo industrial, alejando inversiones, sino que esta meta de la descarbonización nunca se va a lograr. Muchas gracias.